Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señoras, señores, muy buenas tardes para todos. Permítame presentarme, yo soy el brigadier mayor Juan José Hanner, soy miembro del Comité Ejecutivo del Foro Argentino de Defensa, y en primer lugar quiero agradecerles a todos la presencia de ustedes en este foro. En primer lugar también agradecerle al señor Comodoro Mela, que tan gentilmente se prestó a esta exposición, y a todo el equipo del foro que, junto conmigo, los co-coordinadores, el comodoro veterano de guerra Malvinas Federico, el coronel Benítez y todos, Ezequiel Colla y todos los que conforman el grupo del foro, que han trabajado arduamente para que esta exposición pudiera darse hoy en día. Muchas gracias también a todos ustedes por participar de esta que sería la tercera exposición de la serie titulada 2 de abril, el desembarco en Malvinas por sus protagonistas. La idea era que fueran expresando concatenadamente las distintas acciones que tuvieron lugar ese día. En primer lugar, hace 2 semanas pudimos participar de las exposiciones que dio el capitán de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas, Hugo Jorge Santillán, quien estuvo al mando de una de las fuerzas de desembarco y nos narró con gran detalle cómo se fue desarrollando esa operación y todas las variantes que tuvo a medida que se iba ejecutando. La semana pasada tuvimos la oportunidad también de escuchar la exposición y el relato del general de brigada retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Oscar Reyes, quien en aquel entonces tenía el grado de subteniente y era parte de justamente esa fuerza de desembarco que tenía como misión, la misión fue cambiada, recordemos, a último momento, y su misión final terminó siendo precisamente la de liberar el aeródromo de Puerto Argentino para que el C-130, del cual ahora vamos a narrar su historia, vamos a conocer la narración de su historia, pudiera aterrizar. Con esta exposición cerraríamos este relato de estas 3 exposiciones vinculadas al 2 de abril. La intención del foro con estas conferencias es abordar el tema de Malvinas desde una perspectiva humana, donde a partir del relato y de las vivencias personales de quienes participaron y de los sentimientos que afloran a través de ese relato, se pueda dar cabal comprensión y verdadera dimensión al valor de esas acciones, ¿sí? Así poder transmitirlas y mantenerlas vivas mediante el relato directo de los protagonistas. Esta era una cuestión que para el foro era muy importante, fueran justamente sus autores los que pudieran narrar lo que sintieron, lo que vivieron y lo que les tocó como experiencia, lo que ellos se llevaron como experiencia de ese lugar. Les comento también que este evento va a ser filmado, o sea, toda la secuencia de la exposición y también las preguntas van a ser filmadas y próximamente van a poder ser vistas en internet a través de la página web del foro, que en breve estaría disponible para que todos ustedes puedan ingresar y consultar y en algún momento armar una biblioteca con todas estas exposiciones para que quede para las futuras generaciones. El próximo miércoles 28 de abril el foro va a tener una nueva convocatoria. Estamos previendo una exposición, pero ya no sobre un tema relacionado con Malvinas, sino otro que para nosotros tiene una enorme actualidad, como es la ciberdefensa. Un nuevo escenario de creciente importancia y sobre el cual existe una gran preocupación e interés. Y para ello contamos con la presencia de expertos en el foro, como el coronel retirado Juan José Benítez, que es un miembro activo del foro, y es justamente nuestro coordinador general del presente ciclo, quien nos va a ilustrar sobre este nuevo frente de combate que se abre para las Fuerzas Armadas, y va a estar acompañado por personal del Ministerio de Defensa, el cual a su vez nos va a ir contando cómo se avanza y cómo se coordinan estas actividades tan críticas en nuestro país. A partir de ahí, durante los meses de mayo y junio, la idea es retomar la agenda de Malvinas como eje temático principal, ya que el interés del foro, a casi 40 años del conflicto, es seguir manteniendo viva esa gesta y nuevamente a través del relato en primera persona de quienes fueron los protagonistas. La idea es destacar justamente el factor humano que caracterizó el accionar de nuestras tropas durante el conflicto, y sobre todo porque queremos recordar y honrar a aquellos héroes que cumplieron silenciosamente con su deber.
a los 649 argentinos que aún se mantienen expectantes en su custodia, a los combatientes que posteriormente se han ido sumando a ellos a lo largo de estos casi 40 años de permanente espera, y muy especialmente a aquellos que conviven con nosotros, dándonos esos testimonios y ejemplos de los cuales hoy tenemos el honor de tener a varios presentes en este foro. Desde ya, en nombre del Foro Argentino de Defensa, muchas gracias a todos nuestros veteranos por todo lo que hicieron y siguen haciendo por nuestra patria. Para nosotros es un verdadero honor que nos permitan compartir este espacio con ustedes. Según el formato previsto para esta exposición, luego de estas palabras de introducción, el comodoro retirado Raúl Federico, también veterano de Guerra de Malvinas y responsable en el foro del área Malvinas, nos va a presentar a nuestro expositor, el señor comodoro retirado y veterano de Guerra de Malvinas, Roberto Federico Mela, que nos va a contar sus apasionantes vivencias, particularmente la que le jugó el destino de haber participado del primer y del último vuelo a las islas pocas horas antes de que el conflicto finalizara. Terminada la misma, se va a dar lugar a preguntas relacionadas con el evento, por lo que invitamos a todos aquellos que le deseen para que las formulen, teniendo en cuenta que no es necesario esperar a la finalización del relato, sino que las preguntas las pueden ir haciendo a medida que surgen durante el relato del expositor. La idea es que utilizando el chat general de la plataforma, donde podrán escribir allí la pregunta que desean hacerle al expositor y enviarla de tal forma que nosotros, los coordinadores, con el comodoro Federico, las podamos ir recopilando para luego, una vez finalizada la exposición, trasladárselas al expositor. Por mi parte, y en nombre de nuestro presidente, licenciado Santiago Lucero Torres, y de todo el personal del foro, solo me resta agradecerles una vez más por su presencia e invitarlos, si así lo desean, a sumarse a este espacio totalmente abierto y apolítico para aportar conocimiento y experiencia en un área que creemos es sumamente importante como la defensa nacional. Entonces, desde ya, todos aquellos que lo deseen van a ser bienvenidos. Y ahora, para darle continuidad a la agenda y seguir cumpliendo los tiempos de acuerdo con lo previsto, le cedo la palabra al señor comodoro Federico. Señor comodoro. Gracias, señor brigadier. Buenas tardes a todos. Antes de hacer la presentación de nuestro invitado, quiero agradecer la presencia en el chat de la Asociación de Tripulantes del Crucero General Belgrano, de ex jefes de la Fuerza Aérea, de amigos de la ciudad de Tandil, de la provincia de La Pampa, de personal retirado que nos está viendo desde Brasil, desde Sáenz Peña, Chaco, y algunos amigos que nos están viendo también desde Salto, Uruguay, y desde Montevideo, Uruguay. A todos ellos y a los que están aquí presentes, muchísimas gracias. En este tercer evento que estamos realizando para conmemorar la recuperación de las Islas Malvinas, que se inició el 2 de abril de 1982, hoy contamos con la presencia de alguien que integró las tripulaciones de los aviones C-130 Hércules. Quien nos visita tuvo el destacado privilegio de participar en el primer vuelo, en otras salidas de combate y también en el último. Nuestro invitado realizó sus estudios secundarios completos en el Liceo Militar General San Martín, cursó la Escuela de Aviación Militar y egresó como alférez del Cuerpo de Comando en diciembre de 1957. Su especialidad es la de navegador y bombardero. Ha volado más de 9.500 horas en aviones de transporte y de bombardeo. Durante el conflicto del Atlántico Sur y con el grado de comodoro, se desempeñó como tripulante de los aviones C-130. Realizó varias misiones en la zona de combate, entre ellas el primer aterrizaje, donde pudo tomar la bandera que flameaba en el aeropuerto, que se encontraba en ese momento cuando fue liberado para el primer aterrizaje de ese avión. Luego también realizó el último aterrizaje y despegue de Puerto Argentino,
en la noche del 13 de junio de 1982. Por estas acciones que les acabo de mencionar y otros hechos relevantes, el Comodoro Mela ha recibido la condecoración de la Nación Argentina al Valor en Combate, otorgada por el Congreso de la Nación en 1993. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la palabra al Comodoro Mela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Comodoro. Muchas gracias, señor Comodoro, por su presentación. Quiero hacer un especial agradecimiento al Foro Argentino de Defensa por esta invitación a través de su comité ejecutivo, esperando que mi experiencia de hace casi 40 años quede registrada, especialmente para todos aquellos que se interesan en el tema Malvinas. Como parte introductoria, señoras y señores, voy a hacer una pequeña evaluación histórica de que la aviación de transporte de la Fuerza Aérea Argentina conocía perfectamente las Islas Malvinas. Durante 10 años estuvo destinado en Puerto Argentino, en ese entonces Port Stanley, un oficial jefe de la Fuerza Aérea a los efectos de coordinar los vuelos que se hacían. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿La Fuerza Aérea Argentina hacía vuelos a las Islas Malvinas? Efectivamente. Y acá tenemos que hacer un poco de historia que se remonta a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, luego del tremendo conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, hizo, entre otros trámites, un comité de descolonización. Ese comité de descolonización trabajó intensamente para poner en orden todas las colonias que había diseminadas por el mundo correspondientes a los países europeos. Portugal, España, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, todos tenían colonias. Las Naciones Unidas, a través de este comité de descolonización, que trabajó intensamente, en el año 2065 dicta una resolución conocida como la resolución 2065 del año 65, y que fue tremendamente favorable para la Argentina. Fue un triunfo de la diplomacia argentina, que en ese entonces estaba de presidente el doctor Ilía, el canciller era Zavala Ortiz, el que estuvo a cargo de las negociaciones especialmente fue el embajador Ruda. Esa resolución decía que había un problema de soberanía en las Islas Malvinas y que debía ser resuelto, para lo cual instaba tanto a la República Argentina como al Reino Unido a iniciar conversaciones a los efectos de llegar a una solución del problema de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los isleños o de los habitantes de las islas. Fue un triunfo porque evidentemente el Reino Unido quedó atrapado, por decirlo así, no pudo salir de la trampa que le tendió esta resolución, y finalmente tuvo que entrar en negociaciones con las islas, por las Islas Malvinas con la Argentina. Esto se prolongó a través de varios años, en los cuales los isleños, que eran relativamente pocos en ese momento, no llevaban prácticamente a 1 millar de habitantes, empezaron a sugerir que necesitaban transporte aéreo para salir de la isla, porque ellos, el único transporte que tenían era un barco
que hacía una carrera entre Port Stanley y Montevideo aproximadamente una vez por mes o una vez cada 2 meses. Entonces, para ellos estaban prácticamente aislados. Las conversaciones entre la Argentina y Gran Bretaña llevaron a que en el año 1971 se hiciera una declaración en Buenos Aires en la cual la Argentina se comprometía a establecer una conexión aérea con las Islas Malvinas, a los efectos de que los isleños tuvieran una posibilidad de poder moverse aparte del barco en una forma mucho más rápida. Fue por eso que entonces la Fuerza Aérea se hizo cargo del tema con el inconveniente de que en las Islas Malvinas no había ninguna pista. No había ninguna pista de aterrizaje, aunque parezca mentira, no había pista de aterrizaje. Tanto es así que ustedes a lo mejor recordarán que en el año 1966 hubo un secuestro de un comando nacionalista que secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas, lo llevaron a las Islas Malvinas y tuvieron que aterrizar en el hipódromo, porque no había pista. Los 2 únicos aviones que había en la isla eran 2 hidroaviones, o sea, no habían previsto nada. La Fuerza Aérea Argentina, entonces, a partir del año 1971, empieza con vuelos con aviones hidroaviones Albatros, que amerizaban en la bahía de Puerto Argentino. Hizo este escuadrón, que en realidad era un escuadrón de búsqueda y salvamento, no era un escuadrón para transporte aéreo, porque el avión Albatros es un avión de búsqueda y salvamento con poca capacidad de llevar pasajeros, a lo sumo 4 o 5 pasajeros. De todas formas, resultó un primer paso importantísimo para ellos, porque así pudieron los isleños poder salir del estancamiento y del aislamiento que tenían. El avión los llevaba a Comodoro Rivadavia, y en Comodoro Rivadavia ya tenían las aerolíneas comerciales como para moverse a Buenos Aires y eventualmente de ahí a ir a Europa. La Fuerza Aérea Argentina vio que el usar los aviones Albatros traía algunos problemas. No era fácil el amerizaje en la bahía. Especialmente, todos ustedes conocen que el clima en la Patagonia es un clima muy cambiante, con vientos muy fuertes. Entonces la Fuerza Aérea tomó la decisión de construir una pista de aluminio. Por supuesto, el gobierno argentino autorizó y un grupo de construcciones dependientes de la Fuerza Aérea construyó una pista de aluminio para que pudieran aterrizar aviones que no sean los hidroaviones Albatros. Los Albatros hicieron un total, hasta el momento en que se hizo la pista de aluminio, de 24 vuelos. O sea, desde que se tomó la decisión de Buenos Aires y empezaron los vuelos con Albatros, 24 amerizajes hubo de los aviones Albatros. El grupo de construcciones de Fuerza Aérea realizó la pista de aluminio y a partir de ese momento empezaron a poder aterrizar aviones biturbohélices Fokker F-27, que es un avión que ya puede llevar casi 40 pasajeros. Vuelvo a repetir que había un oficial jefe de la Fuerza Aérea que se fueron turnando a través de 10 años, desde el año 1971 a 1982. O sea que, repito lo que dije al principio, las tripulaciones de transporte de la Fuerza Aérea conocían perfectamente las Islas Malvinas. En mi caso particular, yo también había aterrizado un par de veces en Malvinas. Una vez para llevar una carga que consistía en la casa para el oficial que iba a hacerse cargo de la parte de la coordinación de aviones. Y la segunda vez fue en marzo de 1982, 25 días antes del 2 de abril. Ustedes dirán, ¿por qué yo estuve en un aterrizaje con un avión Hércules C-130 aterrizando en Malvinas?
nosotros habíamos hecho un vuelo a las Islas Georgias. Habíamos ido en una misión de reconocimiento a las Islas Georgias, que en esos momentos, a lo mejor ustedes recordarán, se estaba desarrollando el tema de la misión Davidoff. Davidoff era un empresario argentino que compró como chatarra unas instalaciones balleneras abandonadas en las Islas Georgias. Entonces a nosotros nos mandaron a hacer un vuelo de reconocimiento de dichas islas. Cuando regresábamos del vuelo, tuvimos un problema de trasvase de combustible y tuvimos que aterrizar para hacer una escala técnica en Malvinas. Vuelvo a repetir, eso fue el 7 de marzo de 1982, 25 días antes del 2 de abril. O sea, conocíamos perfectamente las islas, etc. Los ingleses habían hecho, luego de la pista de aluminio que hizo la Fuerza Aérea, habían hecho ya la pista de asfalto que fue la que utilizamos durante el conflicto. Una pista corta de 1.200 metros, pero que se adaptaba a las necesidades de los aviones que iban. ¿Qué pasó con respecto, ahora sí ya podemos entrar, habiendo hecho esta introducción de que teníamos conocimiento de las islas perfectamente? ¿Qué pasó para el 2 de abril? El día 30 de marzo de 1982 yo me encontraba realizando un curso superior de conducción que es obligatorio para todos los comodoros recién ascendidos. En ese curso estaba también un compañero mío, el comodoro Beltramone, piloto de C-130, quien me llamó aparte y me dijo que había que hacer un vuelo muy importante al sur y que estuviera atento porque me iban a citar para ir a Palomar, que es la base nuestra, de donde operamos los aviones de transporte, para hacer un vuelo al sur. Como me pidió reserva de todo esto y confidencialidad, no le pregunté nada más y ahí quedó en Nacho. Al día siguiente me llamaron de Palomar y me citaron para el día 1 de abril a las 18 horas a una reunión previa al vuelo para un vuelo al sur. Eso fue todo lo que me dijeron. Por supuesto, como corresponde siempre en toda familia, mi señora me preguntó, dice, pero ¿cómo vas a ir un vuelo al sur ahora, a la noche, qué sé yo? Bueno, yo tenía en ese momento 3 hijos, 2 adolescentes y una niña de 7 años, que ya estaban acostumbrados a que yo, en cierta forma, desapareciera a veces por cierto tiempo para hacer vuelos. Así que, manteniendo la confidencialidad de todo tipo, el día 1 de abril a las 18 horas nos presentamos en la sala previa al vuelo, 100 tripulantes, que correspondían a todos los sistemas de armas de transporte que tenía la brigada. C-130, Boeing 707, Fokker F-27, Fokker F-28 y un avión de enlace que es el IA-50, más conocido como Guaraní. No puedo entrar un poco en el detalle de cada uno de ellos, porque yo me voy a referir específicamente a los aviones que volaba en mi escuadrón, que era el C-130 Hércules. Un avión cuatrimotor, turbohélice, especialmente diseñado para el campo táctico. Día 1 de abril, nos reunimos, el jefe de grupo, el comodoro Jorge Martínez, compañero mío, nos impone de la misión que teníamos que realizar. Teníamos que, bueno, nos asignaron los diversos aviones y las tripulaciones y teníamos que desplegar a varias bases en el sur del país. En el caso especial del escuadrón Hércules nos tocó Comodoro Rivadavia. Otros aviones desplegaron en otras bases del sur. Porque al día siguiente se iba a realizar la recuperación de las Islas Malvinas. Por supuesto que para nosotros fue no solamente una sorpresa,
sorpresa, sino también un orgullo saber que íbamos a participar en esta operación conjuntamente con la Fuerza Naval, que nos impusieron que ya se encontraba en camino, y elementos de ejército que también estaban incorporados al operativo Rosario. ¿Qué nos correspondía a nosotros? A nosotros nos correspondía hacer un asalto aéreo. La expresión asalto aéreo significa que por medios aéreos, ya sea aviones, helicópteros, tropas o algún otro sistema, uno toma una zona, en este caso, asalto aéreo al aeropuerto del entonces Port Stanley. Tomadas entonces todas las previsiones, nos dirigimos en la noche del 1 de abril a los aviones y despegamos cada uno a nuestro lugar de despliegue. En el caso particular del avión mío, que era el avión guía del escuadrón C-130, iba con el Comodoro Beltramone como piloto, que les comenté que era compañero mío y habíamos volado muchísimo juntos. El copiloto era el vicecomodoro Alfredo Cano, que era el jefe del escuadrón C-130, o sea que eran, por decirlo de alguna forma, las máximas autoridades del escuadrón, y yo era el navegador, o sea que era una tripulación muy antigua, por llamarlo de alguna forma. Aterrizados en Comodoro Rivadavia, alrededor de las 10 de la noche, nos informaron que el despegue que estaba previsto en principio para la medianoche no se iba a poder cumplir porque el operativo Rosario estaba un poco demorado. Fue así que entonces pasamos una noche prácticamente en vela y finalmente a las 5:20 de la mañana ordenaron a nuestro avión el despegue. No solamente era el avión nuestro, sino que había 4 C-130 más que conformaban esta primera ola de asalto aéreo a la pista. Despegamos entonces, primer avión que despega de Comodoro, nos dirigimos a un punto situado aproximadamente a 10 kilómetros al este de Puerto Argentino, y desde la fragata, desde el destructor Santísima Trinidad, que era el que nos hacía las comunicaciones, nos informaron que debíamos esperar un poco más para aterrizar, porque en esos momentos estaban las tropas argentinas de Infantería de Marina y de Ejército Argentino despejando la pista que estaba completamente llena de obstáculos. Es decir, los ingleses se dieron cuenta de que íbamos a tratar de tomar el aeródromo y habían dejado sobre la pista una serie de, especialmente eran vehículos, tractores, etcétera, que las tropas argentinas del operativo Rosario la sacaron. Finalmente, a las 8 de la mañana, nos ordenaron que podíamos aterrizar. Enfrentamos la pista y yo recuerdo que para mí fue muy emotivo, que en el momento en que entrábamos en final, se dice que se entra en final cuando uno ya está próximo al aterrizaje, ver en el faro que está en la península de San Felipe, cerca de la pista, a soldados argentinos encaramados al faro, en la parte superior del faro, que nos saludaban y agitaban una bandera argentina. Así que eso nos emocionó mucho y nos dio la posibilidad de saber que la pista estaba realmente despejada. ¿Qué llevábamos nosotros en este primer vuelo? Es importante saber qué llevábamos. Llevábamos al brigadier Castellano, que iba a hacerse cargo del componente aéreo Malvinas, junto con su Estado Mayor. El Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. El Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea es un grupo comando que tenía la orden de, apenas aterrizados, hacerse cargo de la seguridad del aeródromo, que no hubiera ningún problema en las inmediaciones. Y llevábamos también todo el personal que se tenía que hacer cargo de la terminal aérea inmediato, porque venían, vuelvo a repetir,
4 C-130 más, llevando y trayendo elementos especialmente ya de ejército. Aterrizamos sin ningún problema, nos dirigimos a la plataforma. Llegamos a la plataforma, bueno, el brigadier Castellano baja, inmediatamente se dirige hacia la ciudad. El grupo de operaciones especiales se hace cargo de la seguridad de las instalaciones y la parte de terminal aérea preparan todo para recibir al resto de los aviones. En el momento en que estábamos en la plataforma, escuchamos los disparos que se sucedían en la casa del gobernador. O sea que en el momento en que nosotros estábamos aterrizados y en la plataforma, se estaba produciendo la toma de la casa del gobernador por las tropas de Infantería y Marina Argentina, donde fallece, todos ustedes saben, el capitán Giachino. O sea que a la distancia supimos que estaba sucediendo eso. Yo, conociendo las instalaciones del aeródromo, me dirigí, estaban completamente vacías, no había nadie en las instalaciones, y las recorrí, y en un armario que abrí, encontré completamente plegada la bandera principal del aeropuerto, que después me dijeron que era la que desplegaban cuando venían gente importante. La tomé la bandera, la puse en una bolsa que llevaba y me dirigí al avión. Cuando me dirigí al avión, se acercó a mí un suboficial mecánico y me preguntó, dice, señor, ¿qué es lo que lleva? No, digo, encontré una bandera inglesa y me la llevo. Dice, ¿y no habrá más? Digo, mire, la verdad que yo encontré esta nada más. Este suboficial fue de nuevo hasta las instalaciones, abrió otro armario y encontró otra bandera más chica, que después cuando pasemos las fotos las vamos a ver. Entonces, una vez que bajamos todo el personal y ya nosotros en plataforma ya venían aterrizando 2 C-130 más, especialmente con elementos de ejército. Así que, bueno, subimos al avión con las banderas que habíamos tomado, despegamos y después de un vuelo hasta Comodoro Rivadavia, llegamos a Comodoro Rivadavia sin novedad. Fuimos recibidos con gran entusiasmo, nos sacaron fotos que después vamos a ver alguna de ellas, como primer avión que aterrizó en las Islas Malvinas el 2 de abril. Después de estos vuelos del 2 de abril, se sucedieron otros vuelos más en los cuales yo también intervine, y durante todo el mes de abril, hasta el 1 de mayo, que empezaron ya las acciones bélicas, durante todo el mes de abril se realizó un puente aéreo que por sus características es uno de los puentes aéreos más importantes que se haya realizado. No lo voy a comparar con el puente aéreo de Berlín, pero la cantidad de personal y de pertrechos que se llevaron, no solamente en aviones de la Fuerza Aérea, sino también de la Armada Argentina, del Ejército Argentino, de las Fuerzas de Seguridad, y también intervinieron aviones comerciales de aerolíneas argentinas y australes, que fue cuando se llevó todo el personal y, vuelvo a repetir, material para que se pusiera la guarnición a Puerto Argentino en pie de guerra. Bueno, acá yo quisiera hacer también una pequeña alegoría a que la Fuerza Aérea Argentina, al estar 10 años con un oficial jefe destinado, tuvo la oportunidad también de que la Argentina hiciera en Puerto Argentino y para beneficio de los pobladores instalaciones de gas y de YPF. Inclusive, 2 maestras argentinas enseñaron español. O sea, todo eso, bueno, quedó trunco con el 2 de abril, pero bueno, la recuperación se llevó a cabo.
las operaciones aéreas de los C-130 Hércules, que son los que corresponden a mi escuadrón, siguieron manteniéndose durante todo el mes de abril como puente aéreo, y a partir del 1 de mayo, ya con acciones bélicas y la flota inglesa en las inmediaciones, ya fue el único avión de la Fuerza Aérea que pudo seguir volando. Era el único que no necesitaba reabastecerse de combustible en Puerto Argentino. Además, por los equipos de navegación y de vuelo, era el que estaba realmente en condiciones de hacerlo. Así que, desde todo punto de vista, el escuadrón nuestro estuvo presente desde el primero y el último día. Con esto doy por terminado entonces mi exposición del 2 de abril. Ahora yo le voy a pedir que pasen unas fotos en las cuales vamos a ver. Como les dije, los aviones Albatros de la Fuerza Aérea amerizaban en Puerto Argentino, 24 vuelos. Este es uno de los vuelos, el primer vuelo que se hizo con amerizaje. La próxima, por favor. Bueno, esto es el puesto de navegador en el cual me encuentro yo. En realidad, esta foto no es del 2 de abril, sino que es del último vuelo, pero como me la sacó el periodista Nicolás Casanseu, me pareció conveniente que apareciera para que vean cómo es un puesto de navegador del C-130. La próxima, por favor. Como les explicaba, esta es la tripulación del primer aterrizaje en Malvinas. De izquierda a derecha rápidamente, su oficial Carvajal, el segundo es el comodoro Beltramone, comandante de aeronave y primer piloto, el que le sigue, vicecomodoro Cano, primer piloto y jefe de escuadrón C-130, el que le sigue soy yo, después tenemos 2 suboficiales mecánicos y 2 auxiliares de carga. El suboficial que sostiene la bandera pequeña, por llamarla de alguna forma, suboficial Ritzik, es el que, como les decía hace un rato, me encontró, me cruzó y fue y encontró esta. La bandera que yo traje, que ya vamos a ver inmediatamente, la tengo entre los pies porque era tan grande que no podíamos desplegarla en esos momentos. La próxima, por favor. Bueno, esta es típico, un C-130 aterrizado en la plataforma de Malvinas, el movimiento propio de gente. Próxima, por favor. Bueno, un avión nuestro, visto de frente. Un C-130 aterrizando en Malvinas. Y como remate de la exposición, esta es la bandera que yo traje de las instalaciones del aeropuerto Port Stanley. Esta bandera es el primer trofeo de guerra de la Fuerza Aérea Argentina en operaciones reales contra un enemigo extranjero. Se encuentra actualmente, porque así lo he donado yo, en el Salón de Honor del Cuerpo de Cadetes de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Ustedes ven abajo de la bandera que hay un marco con unas hojas. Esas hojas son la declaración ante escribano público que hicimos la tripulación a los efectos de que se verifique la autenticidad de cómo fue tomada la bandera, para que nadie venga el día de mañana y diga, no, ustedes esta bandera la compraron en algún lugar y la pusieron ahí. Eso verifica la autenticidad de la bandera. Además, como ustedes ven, la bandera propia de la zona patagónica tiene todos los cortes típicos de los vientos sureños. Bueno, señores, con esto concluyo esta exposición. Por supuesto, estoy dispuesto a preguntas, si las hay, con mucho gusto.
Bueno, señor Comodoro, muchísimas gracias por su exposición. La verdad, muy claro cómo se fueron desarrollando esas operaciones. Y ya hemos estado recibiendo a través del chat algunas preguntas. Una de esas preguntas que nos ha hecho uno de los presentes es: después que esa pista de aluminio se retiró de Malvinas y se construyó la pista de cemento o de asfalto, que finalmente fue la que estaba durante el conflicto, si usted conoce cuál fue el destino de esa pista de aluminio, si se trasladó, si se armó la pista en algún otro lado. Sí, tuvo un destino, por llamarlo así, trágico, porque esa pista de aluminio, por el mal tiempo, se fue desarmando. Entonces, la cargaron en un barco y la llevaron para colocarla en Marambio. En Marambio es en la Antártida Argentina, donde la Fuerza Aérea estaba construyendo también una pista, y se pensó que la pista de aluminio iba a ser eficiente para ello. Pero, lamentablemente, el barco que llevaba la pista de aluminio tuvo inconvenientes de navegación, tormentas, y tiró prácticamente toda la pista de aluminio al mar. La pista de cemento la construyeron los ingleses. No sé si con eso contesto la pregunta, señor Comodoro. Sí, contesta, y aportando un poco más, hay una parte de esa pista de aluminio que llegó al continente y que algunos escuadrones tuvimos oportunidad de usarla para los despliegues como plataforma, o a veces como calle de rodaje en los aeródromos que teníamos que a veces desplegar, que no tenían las facilidades para operar. Sé que hubo una parte de esa pista que fue utilizada con esa finalidad. Así que, complementando un poco lo que usted dijo, sí, es cierto. No estaba la pista en sí, porque no estaban todas las planchas de aluminio necesarias para rearmar la pista, pero sí hubo un lote de planchas de aluminio que llegaron al continente y que tuvieron alguna utilidad operativa posteriormente para la Fuerza Aérea. Bueno, perfecto. Desconocía esa parte. Yo pensé que habían tirado toda la pista. Pero... No, soy usuario de una parte de esos tramos, porque hemos construido alguna vez alguna calle de rodaje que nos facilitaba ahí la operación de los aviones. Señor Comodoro Federico, no sé si usted tiene otra pregunta. Sí, tengo preguntas. Aquí tengo una pregunta que el señor Comodoro la contestó mientras exponía sobre el vuelo del 7 de marzo, y quien nos pregunta también, nos pregunta si hubo una planificación para ocupar la pista por un grupo comando de la Fuerza Aérea. Perdón, no entendí muy bien la pregunta. ¿Llevar la pista de aluminio? ¿Se está refiriendo a la pista de aluminio? No, me estoy refiriendo al primer vuelo, si había una planificación de que llevaran un grupo comando de la Fuerza Aérea para hacer la toma del aeropuerto y de la pista. Bueno, yo dije que en el primer avión iba el grupo de operaciones especiales, que es el grupo comando nuestro, que lo llevamos justamente a propósito porque tenía que dar inmediatamente que atendéramos la seguridad cercana para que no hubiera ningún problema, ¿no es cierto? Sí, la respuesta es sí, llevábamos el grupo comando, grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Ok, señor Brigadier Hanner, si no sigo yo, tengo otra. Bien, tengo yo acá otras. Acá también me está preguntando, a partir del 1 de mayo, y ya ando perdido. Perdón, se congeló acá la... Sí, se le congeló la para imagen. justamente evitarlas o tratar de evadirlas. No, señor, se le cortó haga de vuelta la pregunta, que se le cortó el mensaje cuando lo iba transmitiendo. Ok, la pregunta es, habiendo tomado conocimiento, ya que a partir del 1 de mayo había presencia de aviones Harrier en la zona,
¿qué medidas de precaución se tomaban en los C-130 para tratar de evitar ser alcanzados o ser interceptados por este tipo de aeronaves? Sí, las únicas medidas que tomábamos era el ocultamiento. ¿En qué consistía el ocultamiento? En volar lo más bajo posible, en rutas, podríamos llamar inaccesibles o que fueran poco vistas por las unidades navales enemigas, pero básicamente el ocultamiento se basaba en volar a muy baja altura, no más de 10 metros sobre las olas. Uno me puede preguntar, ¿cuánto es 10 metros sobre las olas? Yo, para que tengan una noción, en un edificio de departamentos, miren el tercer piso y esa es la altura a la cual nosotros teníamos que volar, diurno y nocturno, como fue, por ejemplo, el último vuelo, el 13 de junio, que fue todo nocturno, a 10 metros. Por suerte, esto es una contestación interesante, las tripulaciones, especialmente los pilotos, estaban muy bien entrenados, estaban realmente muy bien entrenados para hacer todo este tipo de vuelos que requería una destreza muy importante. Creo que quedó contestada la pregunta. Muchas gracias, señor Comodoro. Señor Comodoro Federico, no sé si usted tiene otra. Y tengo aquí otra pregunta para el Comodoro Mela. Permítame antes que les diga que también nos están viendo desde Lima, Perú. Un saludo especial para nuestros hermanos peruanos y que también nos están viendo ex jefes de Estado Mayor Conjunto y ex jefes y subjefes de la Fuerza Aérea. Muchas gracias por estar presente en esta exposición. La otra pregunta que tengo para el Comodoro Mela. Me preguntan aquí si participó de los reabastecimientos en vuelo de los aviones, de los A4. Si yo participé, no. El escuadrón, en un momento determinado, con buen criterio, el jefe de escuadrón, el vicecomodoro Alfredo Cano, porque al principio había mezcla, se hacían vuelos de transporte y también se hacían vuelos de reabastecimiento en vuelo y también se hacían vuelos de exploración y reconocimiento. Entonces, con buen criterio, el jefe de escuadrón dijo, no, vamos a destinar tripulaciones para que hagan transporte aéreo y exploración y reconocimiento y otros que se dediquen a reabastecimiento en vuelo para conseguir, digamos, una especialización. Y así fue. Yo estaba en la de transporte aéreo, o sea, no estuve en la de reabastecimiento en vuelo. Gracias, señor Comodoro. Otra pregunta que tengo acá es, a ver si usted nos podía dar alguna precisión sobre cuál fue la misión que fueron a desempeñar ustedes sobre las Islas Georgia previo al conflicto. Usted habló que unos días antes, del 2 de abril, habían tenido un vuelo sobre las Islas Georgia y un poco la gente quiere saber precisamente cuál era la intención de ese vuelo y qué era lo que iban a hacer. En realidad no nos dieron una misión concreta, que nos dijeran, ustedes tienen que ir a ver tal cosa. Nos dijeron, vayan a las Islas Georgias, hagan reconocimiento aéreo y fotográfico, para lo cual iba un fotógrafo a bordo, de todas las instalaciones, tanto de Puerto Lake como de Grytviken, que son las dos, vamos a llamarlas las dos poblaciones que hay en Georgia, ¿no es cierto? Porque vuelvo a repetir, estaba en danza el tema de la misión Davidoff. Entonces, se ve que de orden superior dijeron, bueno, vayan y saquen, y trajimos, ya vuelvo a repetir, fotografías que supongo que habrán sido elevadas al comando, y a nosotros nos hicieron el típico interrogatorio de tripulación de combate que regresa de una misión, y contamos lo que vimos, que no fue mucho. No vimos ni buques, ni nada, vimos sí las instalaciones, pero no se veía ningún movimiento extraño. O sea que fue una misión, por decirlo así, de reconocimiento.
Gracias, señor Comodoro. No sé si Comodoro Federico tiene otra pregunta. Tengo aquí otra pregunta para el Comodoro Mela. Primero, para aclararle al auditorio que algunos participantes nos dieron información de que parte de la pista de Lumiño terminó siendo utilizada por el RI 25. Esa es una información que nos pasa un participante. La otra pregunta que tengo es si usted se puede explayar sobre el último vuelo. Bueno, para hablar del último vuelo, no es que yo necesite una hora, pero lo voy a hacer en un resumen muy breve. Estábamos en la tarde del 13 de junio como tripulación de alerta. En el caso particular de la tripulación que yo integraba, los dos pilotos eran dos capitanes. Y yo era comodoro. Entonces ustedes dirán, ¿cómo? ¿Un comodoro volaba con dos capitanes? Sí, eso se da en la Fuerza Aérea. Que los pilotos son los que, comandante de aeronave, y el navegador, pese a tener una mayor jerarquía, no es comandante de aeronave. Bueno, vuelvo a repetir, yo estaba de alerta con esta tripulación y aproximadamente a las 2 de la tarde suena el teléfono, un teléfono que teníamos ahí, no era rojo el teléfono, sonaba el teléfono y nos dijeron, preséntense de inmediato que tiene que hacer un vuelo a Malvinas. Nosotros sabíamos que la situación táctica era una situación difícil, pero de todas formas, con las mariposas en el estómago, como digo yo, tuvimos que ir hasta la brigada, Comodoro Rivadavia. El jefe de grupo, el comodoro Jorge Martínez, que vuelvo a repetir, era compañero mío, nos impuso de la misión. Teníamos que llevar un pasajero VIP, nada más. Ustedes preguntarán cómo, un solo pasajero. Ese pasajero VIP era un cañón de 155 milímetros del ejército, con su correspondiente parque de munición. Lo habían pedido porque era importantísimo para la defensa de Puerto Argentino. Bueno, enterados entonces de que teníamos ese pasajero VIP, que para los que no conocen el cañón de 155, esto por supuesto gente de ejército lo sabe bien, es un monstruo que apenas entró en la cabina de carga del avión. Pesa alrededor de 8 toneladas y con parque de munición que también era bastante pesado. Bueno, resumiendo, salimos de Comodoro Rivadavia, hicimos un plan de vuelo simulado, ya se hacía de noche, porque ya estábamos en junio, o sea, poca luz en esa zona. Un plan de vuelo simulado hasta Río Grande. Y en Río Grande hicimos como que íbamos a aterrizar en la pista y desde ahí tomamos rumbo este a 10 metros sobre el mar nocturno hasta entrar en un punto situado a pocos kilómetros de Puerto Argentino, y cuando estábamos en ese punto y encarando la pista, vimos el dantesco espectáculo del combate terrestre que se estaba desarrollando a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Fuimos espectadores inusuales, digamos, de esta tragedia de la guerra y del combate terrestre. Hubo un primer intento de aterrizaje que el piloto no se acomodó bien, lo que nosotros llamamos acomodarse. Tuvimos que dar una vuelta pasando prácticamente muy cerca de la zona de combate y en el segundo intento aterrizamos. Tuvimos bastante problemas para bajar el cañón, que vuelvo a repetir, ocupaba todo el espacio de la carga, las ruedas se trababan y estando en esa situación, de la torre de vuelo nos ordenan abandonar el avión, para lo cual tuvimos que parar los motores, de correr hacia la banquina, por llamarlo así, al costado de la pista, porque venía una patrulla de combate de aviones Harrier. Se ve que los ingleses habían visto movimiento en el aeropuerto y mandaron una patrulla de combate.
Las patrullas aéreas de combate inglesas, integradas por 2 aviones Harrier, se acercaban al aeropuerto pero no descendían, porque le tenían un gran respeto a la artillería antiaérea argentina. Artillería antiaérea conformada por las 3 fuerzas. Había piezas de ejército, piezas de armada y piezas de fuerza aérea. O sea que vinieron esperando, evidentemente, nuestro despegue. A todo esto, con un unimod de ejército pudieron sacar finalmente el cañón y el parque de munición que venía en el avión. Estuvimos casi más de 1 hora en el barro, tirados, viendo cómo se desarrollaba, vuelvo a repetir, el combate terrestre. Cada vez que lanzaban bengalas, no sé desde qué bando se lanzaban las bengalas, teníamos que quedarnos quietos para no dar lugar a movimientos. Y en un momento determinado, desde la torre nos dicen, el radar avisa que la PAC inglesa se había ido. Por supuesto, es de esperar que iban a mandar otra. Entonces ahí nos dijeron, o despegan ahora o no despegan más. Entonces, por supuesto, con los 2 capitanes pilotos dijimos, nos vamos ya. En tiempo récord fuimos al avión, pusimos en marcha los 4 motores simultáneamente, cosa que no se puede hacer, y despegamos. Y nuevamente, a 10 metros sobre el agua, volvimos a Comodoro Rivadavia trayendo mucho personal de ejército y de fuerza aérea y algunos heridos leves. Aterrizamos en Comodoro con los primeros minutos del día 14 de junio. Vuelvo a repetir, este es un resumen muy rápido del último vuelo. Muchas gracias, señor Comodoro. Acá hay otra pregunta que nos hacen, considerando que la pista de Puerto Argentino fue afectada en algún momento por los aviones Vulcan, y qué penalización generó esa bomba que explotó sobre un costado para la operación de los C-130. Efectivamente, la pista tenía un agujero, por llamarlo así, de una bomba de Vulcan que la gente que estaba en la base, como invento argentino, dejó una parte del hoyo y después hizo todo una mezcla, como dando a entender que era mayor el hoyo, siendo que no era así. De todas formas, el hoyo existía, así que había que usar únicamente la mitad de la pista. Los C-130 lo sabían perfectamente y aterrizaban usando esa mitad de pista. O sea que sí, había un hoyo en la pista muy bien disimulado por el grupo de construcciones de Fuerza Aérea, dando a entender a los ingleses. Tanto es así que al día siguiente, el 14 de junio, los ingleses cuando van al aeropuerto se asombraron de saber que había operado un avión la noche anterior. Ellos tenían entendido que la pista estaba inutilizable. Les causó hasta admiración, lo dijeron, dice, la verdad que nos causa admiración saber que ustedes han estado operando en estas pistas. Gracias, señor Comodoro. No sé si el Comodoro Federico tiene otra pregunta. Tengo aquí otra pregunta. Primero le quiero decir al Comodoro Mela y al auditorio que un participante nos dice que él estaba en Sapper Hill el 13 a la noche y lo vio despegar. Con mucha emoción, me imagino. Y otro participante también me dice que el primer y el último vuelo se hicieron en el mismo avión, en el Tango Charlie 65. Y la pregunta que tengo... Sí, perdón. El primer vuelo, el primer aterrizaje fue en el Tango Charlie 68 y el último vuelo fue en el Tango Charlie 65. Bueno, mejor información todavía. Sí, no. Bueno, la pregunta que tengo es si hubo averías en los vuelos de los C-130, qué daños, qué averías tuvieron. Bueno, nosotros tuvimos un avión derribado. El día 1 de junio, un avión C-130 Hércules con una tripulación completa
estaba realizando un vuelo de exploración y reconocimiento. Eran unos vuelos muy arriesgados. Nosotros los llamábamos los vuelos locos, porque consistía en que el avión iba volando muy bajo, 10 metros sobre las olas, en un momento determinado ascendía, hacía barridos radar para tratar de ubicar unidades navales enemigas, y si en caso de que en el radar apareciera alguna unidad naval enemiga, pasar de inmediato a las unidades de combate, de aéreas de combate nuestra, a la posición para que atacaran. Eso se dio en varias oportunidades, pero el 1 de junio, haciendo uno de estos vuelos, se ve que los ingleses habían tomado conocimiento y enviaron a Harrier, una patrulla de 2 Harrier, que, dada la diferencia de velocidades, lo interceptaron al C-130. El avión, el primer Harrier, lo tripulaba un aviador naval de nombre Nigel Ward. Este hombre vino por detrás del C-130 con 2 misiles. Le disparó un misil que no llegó, cayó al mar, y el segundo misil que le disparó le dio entre los 2 motores derechos, originando un incendio muy importante en el plano. O sea, el avión ya se notaba que era un avión que no podía seguir volando. Pese a ello, el piloto Nigel Ward se puso atrás del avión y lo hizo explotar con cañones. Le tiró con los cañones de 30 milímetros y, desde mi punto de vista, mató innecesariamente a 7 tripulantes, que si lo hubiera dejado amerizar con el avión, con el plano incendiado, posiblemente podrían haberse salvado, lo hubieran rescatado del mar a los 7 tripulantes, porque el avión tiene suficiente balsas salvavidas. Pero vuelvo a repetir, no contento con eso, este señor lo hizo explotar con cañones de 30 milímetros. Y para terminar este tema del señor Nigel Ward, cuando él volvió al portaaviones, él iba con un numeral que vio todo, que no intervino, y cuando contó toda la historia, los ingleses mismos dieron a entender que no había sido muy caballeresca su actuación. Tanto es así que el señor Nigel Ward, cuando volvió a Inglaterra, le dieron una medalla y lo retiraron. No sé si eso contesta la pregunta. Perfectamente, señor Comodoro. Acá hay otra pregunta que quiere saber en realidad, si al C-130 ustedes tenían algún tipo de armamento con el cual defenderse o algún tipo de armas a bordo. No, la historia es así. Nosotros, el único armamento que teníamos, como le dije, era el sigilo, el ocultamiento, el volar bajo, el que no nos vieran. Pero sí hubo un avión, Tango Charlie 68, que por esos típicos inventos argentinos fue transformado en avión bombardero. Le colocaron raquetas para llevar bombas. Y ese avión cumplió varias misiones, una de ellas atacando un petrolero, y junto con un avión Canberra, que también actuó con él. O sea que el único avión que tuvo armamento del escuadrón fue este avión Tango Charlie 68 convertido en bombardero. Y que tuvieron esa acción especialmente atacando a un superpetrolero que la coincidencia se llamaba Hércules. Gracias, señor Comodoro. No sé si Comodoro Federico tiene otra pregunta. Tengo otra pregunta aquí. Volviendo un poquito al primer vuelo y a las previsiones antes del primer vuelo, nos preguntan si usted sabe si había gente en las islas que informaba de los movimientos antes de que se hiciera el primer vuelo. Bueno, no tengo el conocimiento formal, pero tengo el conocimiento de que me dijeron de que los isleños tenían casi todos, o una gran parte, equipos de comunicaciones
que todo lo que sucedía con los aviones argentinos, ya sea los que iban, vuelvo a repetir, en ese puente aéreo, etcétera, cuando iban los aviones haciendo, de todas formas, ellos informaban todo, o sea que debe haber sido seguramente informada toda la... Es más, tengo entendido que no hubo una incautación masiva de esos equipos electrónicos de radioeléctricos y que los pudieron seguir utilizando prácticamente durante todo el conflicto. Gracias, señor Comodoro. Acá tenemos otra pregunta relacionada con la sensación de miedo, a ver si en alguno de esos vuelos, cómo era la situación de la tripulación y cómo se manejaba a bordo de un C-130 que tiene una tripulación tan numerosa, esos pasajeros, ¿no es cierto? ¿Cómo se manejaba esa situación de que a veces los embargaba de miedo? Varias veces me han preguntado sobre el miedo. Yo creo que el miedo es inherente a la persona humana. Todos hemos sentido miedo en algún momento. Yo dividiría el miedo con respecto a los vuelos en dos partes. Está el miedo físico. El miedo físico yo lo noto cuando estoy, o lo notaba cuando estaba esperando en alerta la tripulación para ir a hacer vuelos durante, por supuesto, el bloqueo. Uno siente, como decía hace un rato, mariposas en el estómago, especialmente cuando suena el teléfono y le dicen vengan que tienen un vuelo. Ese miedo que uno siente físico llega hasta el momento en que uno sube al avión. Es decir, recibe la reunión previa al vuelo, recibe todos los datos de inteligencia, etc. Cuando uno sube al avión y se sienta cada uno en su puesto, yo diría que ese miedo desaparece. ¿Por qué? Porque uno se dedica a la tarea que tiene asignada. Entonces, ese miedo desaparece. Y aparece un segundo miedo, que no es un miedo físico, es un miedo, yo llamaría mental, que es miedo a no poder cumplir la misión. Claro, usted me dice, pero ¿cómo? Si ya están en el avión y todo, pero ¿qué pasa? Todos saben que pueden suceder imprevistos, falla del avión, problemas meteorológicos, problemas en la navegación aérea, problemas en el abordaje del cañón que hay que bajar, en fin. Uno supone que cumple la misión completa en un momento determinado cuando aterriza nuevamente y dejó todo atrás. Ese miedo a no cumplir la misión es un segundo miedo. Por eso divido el miedo físico al miedo a no cumplir la misión. Y ya que estamos hablando de miedo, yo tuve la oportunidad, el honor y el orgullo de volar con un señor, un piloto, que se llamaba el vicecomodoro Mario Olesa. El vicecomodoro Olesa, para la Fuerza Aérea y para los que no conozcan, fue un pionero de vuelos antárticos. Fue el que hizo el primer vuelo de la Fuerza Aérea al Polo Sur y vuelo a McMurdo, es decir, hizo un transatlántico. Yo tuve la oportunidad de volar con él y él escribió un libro, varios libros. Uno de esos libros, ¿cómo se llama? El valor del miedo, en donde él desglosa lo que él también sentía cuando volaba. Porque todos, de alguna forma, sentimos miedo. Y de ese libro, pensé que me iban a hacer una pregunta. Voy a leer muy brevemente una cosa que escribió Olesa en su prólogo. Y le dedica al miedo. Le dedica este párrafo al miedo. Al miedo. Eres mi solidario compañero en cada vuelo. Te dedico este libro con poco afecto y mucho dolor. ¿Qué tal? Lindo, ¿eh?
Bueno, excelente, señor Comodoro, muchas gracias por su reflexión. Si le parece, hacemos la última pregunta y ya no lo molestamos más. Acá en realidad hay dos preguntas que se le voy a sintetizar en una, donde me preguntan cuál fue el total de emisiones que usted terminó cumpliendo hacia las Islas Malvinas, y la otra parte de la pregunta es ¿cuándo toma conocimiento su familia del vuelo que usted había protagonizado el 2 de abril? ¿Y cuál fue su reacción? Bien. Yo realicé un total de 7 misiones en zona de combate. Son misiones algunas que no llegamos. Hubo, por ejemplo, una que llegamos hasta Puerto Argentino y el piloto no pudo visualizar la pista en 2 intentos. O sea, y hubo otra que nos hicieron regresar a 60 millas de Puerto Argentino. Pero fueron misiones en zona de combate. De eso, más el primero y otras, 7 en total. Con respecto a la familia, es un poco anecdótico y hasta reidero. Ustedes recordarán que a nosotros nos citaron el 1 de abril en Palomar para un vuelo al sur, que fue lo que le dije a mi señora. Dice, mira, me llaman para ir a un vuelo al sur. Ah, bueno. Las señoras de los aeronáuticos estamos acostumbrados a que nos tienen mucha paciencia para estas cosas. Ella tenía, por supuesto, 3 hijos en la casa, así que tenía muchas tareas para realizar. Al día siguiente, el 2 de abril, ella lleva a la más chica de todas, a la que tenía 7 años, al colegio. Y cuando llega al colegio, estaba toda la gente enfervorizada, sí, que las Islas Malvinas, y qué sé yo, y patatí. Entonces ella dice, perdón, ¿qué pasa? No sabe, recuperaron las Islas Malvinas, qué sé yo, desembarco, y bla, 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 y que esto, y que aquello. Ah, dice. Y entonces dice, no sea cosa que mi esposo se haya ido a las Islas Malvinas y yo no me haya dicho nada. Así que cuando volví, que volví varios días después, me encaró y por supuesto, me la opinó, como se dice normalmente, por no decirle a dónde iba. Así que sí, tuvimos ese tema. Ella se enteró en la escuela que habíamos tomado las Islas Malvinas y que, bueno, después yo había estado en el asalto aéreo a la pista. Bueno, muchísimas gracias, señor Comodoro. Con esto creo que hemos dado un broche de oro a esta finalización del ciclo de preguntas. Creemos haber cumplido con las expectativas que nos habíamos hecho. Hemos tratado de abarcar todos los interrogantes que nos han planteado. Hemos cumplido acabadamente con la agenda, creo que nos ha puesto un poco la piel de gallina a todos. Por supuesto que damos por también cumplidos los objetivos del Foro Argentino de Defensa. Y nuevamente, en nombre del presidente del Foro Argentino de Defensa, el señor licenciado Santiago Lucero Torres, queremos agradecerle profundamente al señor Comodoro Mela por su disertación. Realmente nos hace sentir a todos muy orgullosos y queremos hacer extensiva esa felicitación, por supuesto, a toda su familia, que sabemos que lo ha estado apoyando y alentando en toda esta experiencia. Así que muchísimas gracias a todos por permitirnos este testimonio que para nosotros es invaluable de nuestra historia. Señor. Lo único que quiero decir, agradecer, por supuesto, al Comité Ejecutivo, al Foro de Defensa y a todos aquellos que desde el punto de vista técnico me han facilitado la exposición, porque realmente ha sido un esfuerzo técnico muy importante y que agradezco. Gracias, señor Comodoro. Por supuesto que también de mi parte va el agradecimiento a todos los presentes por su activa participación, por sus preguntas, por sus felicitaciones, por todos los recuerdos que han ido volcando a lo largo del chat. Quizás se lo vamos a también hacer llegar al señor Comodoro Mela. Y en especial a aquellos veteranos que hoy nos acompañaron, que por supuesto a todos también que los invitamos a sumarse, ya sea como futuros expositores y por qué no como miembros activos de nuestro foro. Un agradecimiento especial para la gente de Unión Republicana, que es quienes colaboran con nosotros y nos facilitan esta plataforma, y me sumo a las felicitaciones de Comodoro Mela del equipo técnico del foro,
que trabajó en la coordinación del evento. A todos ustedes, muchas gracias por este inestimable apoyo, especialmente al coronel Benítez, que tuvo el peso más importante de la coordinación de este ciclo. Sin más, esperamos poder reencontrarnos con ustedes la semana que viene, con la temática ciberdefensa, o en las siguientes exposiciones, cuando la agenda del foro vuelva a retomar esta agenda de Malvinas. Desde ya les mandamos un cordial saludo a ustedes, señor Comodoro, a su familia, y a todos los que se han mantenido prácticamente sin variación hasta el final de estas preguntas, a los cuales le agradecemos nuevamente en nombre del Foro Argentino de Defensa por su presencia y participación. A todos ustedes, desde ya, muchísimas gracias. Y con esto daríamos por terminada la exposición.